Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevista de la Neta de la Ciencia, programa producido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y en colaboración con Radio Universidad. Saludo al buen Lalo Carrillo en los controles y bueno, un gusto de saludarle con un tema de verdad fundamental el día de hoy y que bueno, gracias a la pandemia, y no digo que sea del todo positivo, pero sí el efecto que tuvo, pues se volvió a ver todo el tema de el estrés, la ansiedad, todas las cosas que suscitaron durante la cuarentena que prácticamente el mundo vivió. Y en este sentido, bueno, pues tenemos un tema por demás sobresaliente que es pues las enfermedades del siglo XX, por llamarlas así, se los denominamos depresión, ansiedad y estrés. Pero bueno, vamos a partir desde la raíz sobre todo y que usted tenga claro en qué momento debemos de referirnos, porque luego escuchamos las palabras psiquiatra, psicólogo, psiquiatría, psicología, y luego las andamos utilizando de manera distinta, y creo que debemos de ser muy muy cuidadosos en aras de que no exista una desinformación y de que debamos de tomar la atención de lo que nuestros científicos, y me refiero a toda la comunidad científica de San Luis Potosí, pues nos recomienda. Y el día de hoy de verdad estoy gustoso de tener, que por fin se logró consolidar al doctor Alfonso Grajeda Follo. Él es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. Un saludo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya está en puerta de ese famosísimo examen de admisión. Chavos, que no les dé ansiedad, que no les dé estrés, para que piensen las respuestas de manera clara y puedan tener un buen resultado y entren a la máxima casa de estudios. Mi querido Alfonso, un gusto tenerte por programa. Gracias, Edgar, muy buenos días y gracias a tu auditorio también por este espacio tan importante para nosotros como la Universidad Autónoma y la Facultad de Medicina. Claro que sí, y bueno, pues yo comentaba ahorita en el intro, mi estimado Alfonso, partir un poquito de las bases, ¿no? Luego cuando escuchamos ciertas palabras, entendemos por default de qué se trata, y per se sonará cliché, cuando nos dicen, cambio climático, y creo que a veces pensamos que entendemos realmente cómo es el cambio climático, y luego entramos a las áreas precisamente de la salud, y pues la terminología llega a ser muy, muy vasta. Me gustaría partir, mi estimado Alfonso, de que qué es la psiquiatría, ¿no? Y de alguna manera, pues también diferenciarla, marcar esta línea tan importante. Y yo creo que desde ahorita ya tú nos lo vas a decir. Desde psiquiatría, pues al seno de la Facultad de Medicina, la carrera de psicología está allá en la zona sur del área de la Universidad Autónoma, allá en la parte de zona industrial. Pero bueno, marcar esta parte, ¿no? ¿Cómo diferenciamos qué es la psiquiatría y en qué se diferencia pues de las áreas que a veces escuchamos de psicología? Bueno, fíjate, esta pregunta es muy importante y es una pregunta que hay que contestar casi a diario en la consulta, ¿no? Y en la atención que brindamos a nuestros pacientes que buscan algún modo un apoyo en salud mental. La psiquiatría es una rama, es una especialidad de la medicina, ¿sí? Todos los que somos psiquiatras tenemos que cursar la carrera de medicina, nos guste o no. Por default, tienes que pasar como médico. Así es, eres médico general y después presentas un examen aquí en México a nivel nacional, que es el examen nacional de las residencias médicas, y a partir de ahí, bueno, tú, según tu puntaje, tú vas escogiendo la especialidad que quieres, así como hay médicos internistas, cirujanos, pediatras, ginecólogos. Bueno, también hay personas que nos gusta y nos llama la atención la psiquiatría, y entonces hacemos un posgrado en psiquiatría. Uh-huh. Como especialidad médica, la psiquiatría, bueno, conlleva también muchos años de práctica, de entrenamiento, y el campo de la psiquiatría, en la especialidad de psiquiatría, son, después de terminar la carrera de medicina, que son en promedio en el país de 6 a 7 años, uh-huh, más 4 años de la especialidad en psiquiatría. La psiquiatría como rama médica, bueno, pues trabaja con medicamentos. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros vemos a pacientes que tienen entidades que nacen, por así decirlo, en el aparato mental, en el cerebro, y que en el cerebro se generan ciertas alteraciones en sustancias como en los neurotransmisores o como en los receptores de estos neurotransmisores, que generan signos y síntomas médicos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la ansiedad, bueno, la ansiedad se sabe desde el punto de vista biológico que tiene una fuerte carga de un neurotransmisor muy en especial, que es la noradrenalina, uh-huh, ¿sí? Entonces nosotros con medicamentos, y voy a aprovechar de una vez a abrir paréntesis, los medicamentos que usamos los psiquiatras
tenemos el estigma horroroso de que son medicamentos que hacen alguna adicción, que son droga, Ujú. y la realidad es que no existe ningún antidepresivo en el mundo que haga adicción. Mira, Sí. mira, Ni uno mira. solo. Desmitificando, sí. Sí, claro, entonces Sí. la gente dice, no, yo no quiero antidepresivos porque me voy a ser dependiente. Pues, Ujú. es cierto. Sí, No, claro no, que no hay adicción. no hay adicción a antidepresivos. Ah, Hay interesante. un tipo de medicamentos que sí se usa mucho en la psiquiatría, que son los ansiolíticos, que son de la familia de las benzodiazepinas. Ujú. Yo de cariño les digo los mazapanes, ¿no? Ah. No quiero Sí. comercializar a nadie. Pero, por ejemplo, los medicamentos que terminan en la sal, como clonazepam, como Ujú. lorazepam, Ujú. ¿sí? Alprazolam, ¿sí? Triazolam, Ujú. son medicamentos que pertenecen a la familia de las benzodiazepinas. Y estos medicamentos, siempre y cuando se cumplan estos dos criterios que voy a comentar ahorita, pueden generar cierta dependencia fisiológica. Como Ya. que, número uno, que el paciente por decisión propia empiece a aumentar la dosis de este tipo particular de medicamentos que son benzodiazepinas. Que diga, ¿sabes qué? Ya no me sirve una pastilla de clonazepam, ahora me voy a tomar una y media sin consentimiento médico. O sea, el automedicamento, que desde ahí ya está mal. O sea, Claro. automedicarse de por sí. Así es, pero con estos medicamentos entonces sí puede generar una dependencia fisiológica. Ok. ¿Sí? Ahora, esto se hace cuando el paciente empieza a aumentar la dosis por decisión propia y sin una supervisión médica. Y ahí sí puede haber un riesgo de que el paciente dependa de este tipo de Ujú. medicamentos. Y se ha visto en estudios recientes que cuando hay una toma crónica de este tipo de medicamentos, ¿sí?, pudiera existir alteraciones cognitivas, como demencias tempranas, por así decirlo. Ok. Sí. Ok, importante. Sin embargo, es bien interesante estudiar porque estos medicamentos, a pesar de ser muy buenos, Ujú. lo que nos habla la ciencia actualmente es que lo recomendable es que no se deben de tomar más de 3 meses. Ah, ok, continuos, o sea, es tu receta O sea, de 3 en 3 meses, meses, tratamiento. Y en estos 3 meses ir disminuyendo la dosis paulatinamente, justamente para disminuir el riesgo de que pueda existir esta situación. Interesante. Los trastornos de ansiedad, y oye, pues tengo ansiedad y no duermo, soy muy ansioso, yo me tomo un clonazepam, pues realmente no es el tratamiento indicado. Sí, o sea, piensas que con la noche, esa noche te la tomaste ya. Y ya en la mañana ya no vas a traer ansiedad ni nada de eso, Exactamente, y el problema es que Interesante. estos medicamentos enmascaran el cuadro de la ansiedad, no lo curan. ¿no? Lo que sí lo curan son los antidepresivos. Ok. Y dice, oye, espérame, yo tengo ansiedad y me estás dando un antidepresivo. Pues claro, porque la biología básica de los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos comparten aspectos neurobiológicos como en la neurotransmisión, y que los antidepresivos, que repito, no son adictivos, Ujú. ni siquiera te Ujú. piden receta en las farmacias para comprarlos. Ya. ¿Sí? Ya, Es desde más fácil ahí. que te pidan una receta para la penicilina, un antibiótico, claro. Sí, ampicilina, por ejemplo. Sí. Pero los medicamentos antidepresivos no. Entonces, los manejos de los trastornos de la depresión y de la ansiedad, la base del tratamiento son antidepresivos. Y las primeras semanas de tratamiento sí dejar un ansiolítico benzodiazepínico y después sí lo retirando gradualmente. Ya. ¿Cómo en un dado caso, porque sucede y desafortunadamente hemos caído en esas malas prácticas de automedicarse, porque yo he visto que ha habido campañas, ¿sabes?, de la misma Universidad Autónoma y de distintas instituciones que dicen no automedicarse? ¿Qué sucede? Y te lo digo porque por un caso que conozco, se empieza a aumentar la dosis, empieza a generar esta, pues de alguna manera, adicción o dependencia, una dependencia. ¿De qué manera se puede salir de esa dependencia? O sea, es bajarle la dosis. ¿Cómo funciona? Bueno, creo que es un problema de salud pública interesante. Ujú. Voy a meterme en otra rama Sí. ahorita, ¿no? La cuestión es que tiene que ver, y yo lo digo como académico, depende mucho de los procesos de educación que llevemos, ¿sí? Ya. Cuando yo me automedico es que no tengo un conocimiento adecuado y no acudo con las personas que son profesionistas en el área. Entonces, cuando yo me automedico, viene un campo de ignorancia grandísimo. Y la ignorancia está dada por la falta de la educación. Ujú. ¿Sí? Entonces esto viene desde la desde la educación primaria, ¿no? Desde la educación básica, los maestros en la primaria, niños nos automedican, desde un mejoralito, ¿no? Oye, me duele la cabeza, mamá, ok, tengo un mejoralito. Espérame, ¿sí? Puede ser alguna otra cosa más complicada, más compleja y que requiera un tratamiento. La cuestión es que si nosotros logramos educar a la población desde nuestras infancias, podemos tener un conocimiento adecuado de qué sí tomar, qué no tomar y cómo tomar, ¿sí? Entonces la idea es esta, es que nosotros desde el punto de vista académico logremos llevar esta información médica desde la educación básica para no recurrir a la automedicación. Que después cuando se da,
es cuando los vemos en la consulta, cuando el paciente ya tiene problemas serios de dependencia del medicamento, ¿sí? Pues hay que hacer un esquema de muchos meses para ir reduciendo de manera gradual el medicamento. ¿Por qué, Edgar? Porque si llega un paciente, voy a poner un ejemplo, que toma clonazepam, ¿sí? Y me sabe que mi mamá, mi abuelita de 84 años, lleva 20 años tomando 4 miligramos de clonazepam, 2 pastillas de clonazepam, si no, no duerme. Sí. Pero cuando hacemos la historia clínica, revisamos que en su historial ha tenido 4 caídas, y esas caídas han implicado fracturas de cadera, lo que implica una hospitalización, una cirugía pues grande, una cirugía mayor por parte de ortopedia. Y entonces esa caída, cuando revisamos, fue porque el clonazepam generó una disminución en la respuesta a los a su caída, ¿no? Entonces, si yo le quito el medicamento de golpe, esas personas pueden tener un síndrome de supresión, ¿sí? ¿Qué es eso? El síndrome de supresión es cuando retiras una sustancia, la que tú gustes y mandes, y que el cuerpo se desadapta y entonces tiene una crisis de angustia, una respuesta de que necesita el medicamento. Pasa mucho también con las personas que sufren de alcoholismo, ¿sí? Que tienen un constante consumo de alcohol por mucho tiempo y se les retira el alcohol de golpe, llegan a la hospitalización con problemas severos metabólicos, cardíacos, por este síndrome de supresión, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que hay que seguir tomando el medicamento ni hay que seguir consumiendo alcohol, pero hay maneras estratégicas de ir haciendo una disminución gradual para que el paciente no tenga este síndrome de supresión. Sí, en el caso de estos medicamentos, la psiquiatría ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 40 años y entonces tenemos medicamentos que hacen un efecto de sedación similar a las benzodiazepinas. Por ejemplo, los antipsicóticos atípicos a dosis bajas podemos lograr cierto control de la ansiedad sin la necesidad de dosis altas de benzodiazepinas. ¿Sí? Ya. Fíjate, la verdad es mentiras con la boca abierta porque, híjole, ahorita desmitificar todo esto y per se, pues bueno, la mente siempre ha representado un misterio y digo, ahorita se me viene a la mente este capítulo de la serie Cosmos en el que analizan precisamente la historia de Paul Broca y luego empieza a revisar pues todos estos misterios que abarcan el cerebro y que de alguna manera también identificar, o sea, la pregunta sería, ¿en qué momento, y quizá me regreso un pasito atrás, en qué momento tenemos que tomar la decisión en que ya tenemos que ir con un psiquiatra, por ejemplo? Digo, antes de entrar a todos estos cuadros de la depresión, la ansiedad, que ahorita ya abordaste varios puntos muy, muy interesantes y prácticos para todos allá afuera, ¿en qué momento tenemos que tomar decisión? Porque yo también he escuchado situaciones en las que, por ejemplo, hasta madres de familia, lo voy a llevar con el psiquiatra, ¿no? Tiene que haber un paso previo con algún médico, con algún especialista. ¿Cuándo a partir de qué cuadros tenemos que tomar la decisión de llevar a algún familiar o de nosotros tomar la decisión de ir con un psiquiatra, Alfonso? Mira, esto es muy controversial y lo digo hasta polémico, ¿no? Hasta polémico y lo voy a hablar con mis colegas de formación en psicología. De hecho, yo trabajo con un grupo de psicólogos y hemos hecho una mancuerna muy interesante, ¿no? Muy padre, que a final de cuentas los pacientes se ven beneficiados por este trabajo en equipo, ¿no? Claro. Hoy en día los psiquiatras no podemos estar peleados con los psicólogos y los psicólogos no pueden estar peleados con nosotros los psiquiatras. Tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Por el beneficio del paciente, únicamente por eso. Cuando tú me preguntas, oye, ¿qué hago primero? Voy con el psicólogo primero y el psicólogo me refiere después con el psiquiatra. Pareciera ser como estuviéramos hablando de niveles de gravedad de. Es decir, voy con el psicólogo, estoy más o menos mal, pero no tan mal. Pero si llamas con el psiquiatra, tú estás muy mal. Sí. Entonces, pues no es así, realmente no es así, porque los psicólogos tienen un campo de ejercicio profesional muy interesante, muy específico, que es muy diferente al campo que hacemos en el campo psiquiátrico. ¿Sí? Y entonces nos tenemos que complementar sí o sí, no hay de otra. ¿Sí? Cuando tú me preguntas ¿cómo le hago? ¿Qué paso es primero? Bueno, la ciencia médica, como la psiquiatría es una rama, es una especialidad de la medicina. Si tú me pones un ejemplo de un niño ahorita que en el campo de la pediatría, bueno, entonces este niño va con su pediatra a una revisión. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Es un niño que llega con el pediatra y el niño o la niña de 6-8 años, el pediatra lo mide, lo pesa y empieza a ver el pediatra según el expediente y según las gráficas de crecimiento nacional, pues ese niño no está creciendo, esa niña no está creciendo. Entonces el pediatra como médico tiene que saber datos muy básicos de salud mental, porque curiosamente la depresión infantil,
se manifiesta con estatura y peso bajo para la edad. Ah, caray. Sí. Ok. Y entonces el pediatra tiene que saber, hoy, ¿sabes qué? Ujú. A ver, las hormonas están bien, ¿sí? No hay ningún problema en el metabolismo, tus niveles de glucosa, de electrolitos, tu crecimiento va hasta cierto punto normal, pero hay un deficiente en estas situaciones del peso y la estatura, ¿no? Y entonces él tiene que explorar las cuestiones afectivas, que como médicos muchas veces no estamos entrenados a explorarlo. De acuerdo, sí, hay especialistas Sí. finalmente. En Oye, esto. ¿cómo está Sí. tu casa? ¿Cómo está la dinámica entre tus Sí, papás? ¿Quién lleva Ujú. la autoridad? Y entonces empieza a salir y de repente en la consulta de pediatría el niño o la niña quiebra en llanto, ¿sí? Entonces es un dato de alarma que el pediatra tiene que detectar, pues de que ese niño o esa niña probablemente esté deprimido. Curiosamente la depresión, Edgar, en los niños se comporta de manera diferente a los adultos. Nosotros Ok. los adultos cuando estamos deprimidos, pues sí tenemos el ánimo bajo, que es la tristeza, ¿sí? Y tenemos un dato bien importante que se llama la anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer por las actividades que antes disfrutábamos, Ok. ¿sí? Ok, Pero ok. para hacer un trastorno depresivo mayor o médicamente depresivo, se requieren 2 semanas con el ánimo bajo, tristeza y la anedonia, ¿sí? Y en ese momento ya. En ese momento es un ya hay diagnóstico un médico, cuadro. ¿sí? Porque muchas veces conocemos a personas que nos dan palmaditas en la espalda y échale ganas, todo Ujú. va a salir bien. No, pues esas personas que están deprimidas, ya bajo un criterio médico, pues el echarle ganas no les va a ayudar en nada. Claro, no levanta. Regresando al caso de este niño que Del va niño. con el pediatra, entonces el pediatra empieza a explorar esta parte afectiva, el niño rompe en llanto, se vuelve irritable, ¿sí? Los niños se vuelven muy irritables cuando están deprimidos, ¿sí? Y entonces es el momento donde el pediatra directamente lo canaliza con un psiquiatra infantil. O sea, es al revés la reacción, irritable, o sea, es una Sí, persona claro. que responde. Los niños, sea, por ejemplo, los niños muy berrinchudos, muy wow. irritables, los que no acatan indicaciones, hay que hacer Ajá. siempre un screening de depresión porque puede ser un niño o una niña que estén cursando con depresión. Ah, caray, Sí. interesante. O también vemos, por ejemplo, una disminución en el rendimiento académico y entonces tristemente vemos a los papás de que, oye, eres un burro, ¿por qué no estudias? Ujú, El ujú. típico discurso de los Ujú, papás, ¿no? ujú. Yo te he dado todo, aquí tienes Ujú. todo, no te hace falta nada. Pues sí, pero hay que explorar la parte emocional. ¿Qué pasa allá adentro en ¿Qué estará casa? pasando? Sí, claro. Fíjate, pero de veras que estoy asombradísimo porque tal cual, un reflejo de la sociedad, y te lo comparto, en alguna escuela a la que fuimos a visitar actividades con divulgación, yo siempre pregunto, ¿no? Oiga, director, directora, ¿cuáles pues problemas frecuentes aquí? Y me dice, pues no son las drogas, no es la violencia, no es el vandalismo, es el tema en casa. El tema en casa. Y algo que me sorprendió, me dice, teníamos un niño irritable, incontrolable, mal alumno, mal comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cito a los padres y me dicen, sí, bueno, el día de mañana si no puedes entrar a clase. Acto seguido y al siguiente día llega el niño de primaria y llega la mamá, pero con 3 parejas, con 3 hombres. Uno era el biológico, el otro era el novio y el otro era también un rol paterno. Entonces el director en ese momento dijo, no, es que a ver, ¿cómo voy a pedirle al niño que me dé respuesta cuando un contexto pues no acostumbrados a lo normal, por llamarlo así, pues realmente tiene un contexto que no tiene una identificación propia, un sentido de pertenencia? Entonces de verdad es que entró en crisis porque dijo, pues no es el niño, no es su contexto. Y digo, llama la atención ahorita lo que dices, irritable, un niño incontrolable bajo un contexto pues muy alterado de lo que se esperaría, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, eso es bien interesante también porque el niño, el adolescente, incluso hasta el adulto que va a la consulta psiquiátrica, Uh-huh. cuando el origen del problema es el entorno familiar, la persona que está sentado frente a nosotros en la silla del paciente o en el diván, ¿sí?, es el miembro más sano de la familia, Wow. ¿sí? Y es el síntoma de la familia. Entonces existe un término dentro de las psicoterapias que se llama la capacidad de la introspección, Uh-huh. de la capacidad de yo mirar hacia adentro de mí mismo, obviamente, para saber que yo estoy mal. Y cuando sé que estoy mal, cuando empiezo a disfuncionar en lo laboral, en lo financiero, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones de pareja, ¿sí? Oye, mis relaciones de noviazgo, por ejemplo, duran 3 meses y llevo 8 relaciones de noviazgo. Uh-huh. Pues algo está pasando conmigo porque no puedo tener una relación Estable. perdurable, estable. Sí, entonces cuando tengo una introspección, entonces yo busco un apoyo psicológico, psiquiátrico desde el punto de vista de la psicoterapia, ¿no? Ya. Y entonces yo ahí tengo conciencia de enfermedad. Uh-huh. Yo sé que algo mal está en mí, voy y pido ayuda. Pues generalmente cuando pasa estas cuestiones en los niños son el síntoma de la enfermedad familiar.
De lo que Y está entonces sucediendo. es muy fácil para los papás escudar en el niño, en el adolescente, que está mal y que por la culpa de ese niño o ese niño todo está mal, cuando realmente las cosas son contrarias. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces empezamos a explorar y entonces invitamos a la mamá, invitamos al papá, oye, vente a psicoterapia, requieres un apoyo, y existe una negativa, ¿no? Claro, claro. Una poca introspección, y entonces es muy interesante desde el punto de vista académico ver estas dinámicas en las familias, ¿no? Y es complicado de alguna manera, me imagino, porque dices, el papá de la mano, yo no tengo tiempo, y ponen mil pretextos, y la apertura pues no la hay, ¿no? Claro. O sea, ahora, yo también quisiera plantear, mi señor Alfonso, en qué momento, y creo que de alguna manera finalmente ha sido muy positivo en aras de que ya en los últimos años, y no sé si de alguna manera la pandemia tuvo algo que ver, pero creo que es de años atrás, sí hay un foco de visibilidad positivo en decir, espérate, es que también hay que atender toda la parte mental, ¿no? De alguna manera siempre relacionamos o de alguna manera siempre veíamos la parte de la salud, la parte médica, en la parte tangible, ¿no? En la parte de los huesos, en la parte cardiovascular, en la parte digestiva, etcétera. Pero ahora durante los últimos años, ¿a qué crees que se haya debido el que ya existe esta gran apertura y esta visibilidad, sobre todo también al área psiquiátrica, ¿no? De que no nada más, como dices, está orientada a alguien que está ya en sentido de demencia, que ya es el loquero, etcétera, sino que ya es un especialista que tiene un acercamiento, creo yo, esa es mi percepción, ya con la sociedad, ya un contacto más directo. ¿Hay alguna razón por la cual positivamente esto se haya abierto o cuál es el status quo un poquito de lo que tú percibes? Mira, sí, la pandemia abrió muchas cosas que ahí estaban. Ahí estaban, exactamente, Sí, ahí esa estaban. es la realidad, era como... Ahí está. La pandemia, yo le pongo el ejemplo a mis alumnos, ¿no? Que fue como una olla express. Ujú. ¿Sí? Estaba con fuego alto y estaba la presión a todo lo que daba. Llega la pandemia y pues tronó, ¿no? Tronó lo que tenía que Sí. tronar. No aguantó la válvula. Exacto, Sí, ¿no? no aguantó. Y nos mete un susto que, Sí. que yo te cuento, ¿no? Y la cuestión es que si nos vamos a los datos duros desde la ciencia, ¿sí? Desde la epidemiología, sin hacer especulaciones, todo empieza por una medición bien interesante que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde ellos clasifican año con año en todos los países el nivel de discapacidad, ¿sí? Por enfermedad. Entonces, hace algunos años veíamos que las enfermedades cardiovasculares era lo que más llevaba a tener una discapacidad, ¿no? Okay. De 6 años para atrás, los trastornos de la depresión, ¿sí? Los trastornos depresivos mayores, las distimias, por ejemplo, las ciclotimias, e incluso por ahí cuestiones del trastorno bipolar, empezaron a arañar esa lista de las enfermedades que generaban discapacidad por año. Y entonces, hace algunos años, la depresión tomó el 6º lugar de esta enfermedad, de esta lista mundial, ¿no? Avanzó. Sí, avanzó de repente, apareció. Ah, caray, ¿y esta quién es? ¿No? Ajá. ¿Quién la invitó aquí? Sí, esta señora, ¿qué onda? Sí, Sí, esta no estaba Qué loco. estipulada aquí. Sí. Pues resulta ser que para las estimaciones que hay, para el año que entra, Ujú. ¿sí? 2025, la depresión va a ser la primera enfermedad médica que más discapacidad va a generar en el mundo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Chéquenlo, está en la página de la Organización. Está de Mundial de la locos, Salud. digo. Sí. Ahora, esto te digo, eso viene. ¿Por qué? Porque la depresión no es simplemente estar triste, no Ujú. es simplemente estar anedónico, como te lo comentamos. Ujú. La depresión es una enfermedad médica sistémica, es decir, que afecta a todo el organismo, sí o sí. Y uno de los síntomas importantes de la depresión es que la depresión afecta al ciclo sueño-vigilia. La mayoría de las personas que sufren depresión tienen un patrón en el sueño muy interesante. Se van a dormir a las 10:30 de la noche, por ejemplo, Ujú. pero a las 2, 3 de la mañana se despiertan y ya no concilian el sueño, ¿sí? Ya. Oh, doctor, yo me levanto a las 3 de la mañana siempre, veo el reloj y son las 3 en punto, Ujú. ¿sí? Ah, caray, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y voy al baño, ¿sí? Regreso y me quedo dormido. Ah, perfecto, no hay ningún problema. No hay ¿no? bronca. Sí. Ay, uf, hay que- ya le hice. Hay que limitar el consumo El de agua. alimentos o el agua En la antes noche. de irse a dormir. Correcto. Pero la persona que tiene depresión, ¿sí? La mayoría de estos no puedo generalizar. Claro. ¿Sí? Se despiertan a las 2, 3 de la mañana, ya no concilian el sueño. Y se van de largo hasta Se que van a les tener amanece. hasta las 6 de la mañana, se tienen que meter a bañar, desayunan y a trabajar, ¿sí? Entonces imagínate ver cómo vamos a estar si no dormimos a partir de las 3 de la mañana.
No, deja ¿Sí? tú lo irritable, o sea, la concentración, nuestras capacidades, todo, o sea. Exacto, diste con el clavo. Se va a ir al... Esto va a generar alteraciones, se le llaman neurovegetativas. Alteraciones, Ujú. ¿sí? En el sueño, en la función sexual, que es importantísimo para todo ser humano. Claro, claro. ¿sí? En la cuestión de la cognición, en la cuestión de los temas de alerta, la concentración, la memoria, el juicio. Y entonces una persona que está deprimida, pues obviamente no te va a rendir, ni académicamente, ni laboralmente hablando. Entonces va a haber una disminución en ese rendimiento. Y entonces cuando empezamos a asegurar, oye, pues ¿por qué llegas tarde? ¿Sí? ¿Por qué no me estás dando los mismos números de productividad o tus calificaciones? Un obrero, accidentes laborales, Claro. se le atoró ahí la mano, Sí, el imagínate. chofer de tráiler se estampó. Exactamente. Entonces, De verdad esto es grave. es muy grave. Es grave, es Y el grave, es problema una es que alarma. seguimos viviendo con ese estigma de que los psiquiatras somos malos y queremos drogar a la gente. Ajá, tenernos todos enchochados Sí. y el loco, y nada que ver. Ese es el problema. Híjole, oye, déjame ir rapidísimo. Vamos a hacer el corte de esta primera parte. Estamos platicando con el doctor Alfonso Grajeda Follo. De verdad es que, bueno, una chulada de programa. Tanto que usted no se puede perder el próximo jueves la parte 2 de este tema, porque estaremos abordando precisamente hasta los trastornos de lo que sucede con nuestros jóvenes y lo que se nos viene a los próximos años. Gracias por escucharnos en la entrevista de la Neta de la Ciencia. Gracias a Lalo Carrillo y lo espero con la parte 2 el próximo jueves. Esto fue La Neta de la Ciencia. la entrevista. Nos escuchamos en la próxima.